Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y pues el país vive una situación política, y alguien dirá propia de nuestra democracia. Ya comienzan a sacarse los cueritos al sol, y eso es lo que quiere el pueblo colombiano, que se sepa quién es quién, porque aquí cogemos a uno y le damos, y hasta llega una colectivización para decir todos contra este, o todos a favor de este, cuestiones circunstanciales. Y aquí hay departamentos donde se vota en contra, no a favor. Un ejemplo esto, el departamento del Cauca, mi departamento, el departamento del Tolima. Pues bien, alguien pudiera afirmar que la historia se repite. Y para esto, pues, qué bueno que una constitución tan criticada para aquellos que no conocen la historia, pero tan necesaria para el país, como la constitución de Rafael Wenceslao Núñez Moledo. Alguien dirá, ¿y este quién es? No, Rafael Núñez, simple y llanamente. Rafael Núñez, recordemos que lideró la regeneración, el proceso político de la regeneración, proceso político que tumbó, que guió la Constitución de 1886, que hubo necesidad de una constituyente de 1991, no con el sentido patriótico, el sentido de integración de la de Rafael Núñez, sino por hacer un mandado. Había que erradicar la extradición. Recuerden que un niño en un cementerio proclamó la candidatura de un personaje disque para que tomara las banderas de Luis Carlos Galán. Hizo todo lo contrario a Luis Carlos Galán Sarmiento. Pues bien, al gran Luis Carlos Galán Sarmiento. Pues bien, la Constitución de 1886 tumbó el régimen federal de Estados Unidos de Colombia, o sea, Colombia, y estableció el centralismo. Era necesario en su momento porque el país se nos estaba fragmentando, se nos estaba dividiendo, y esa fue la visión de Rafael Núñez. Y también se estableció la religión católica como credo oficial, que tanto beneficio le trajo al país. Para analizar estos temas, un invitado especial, el historiador Alberto Abello. Y, por supuesto, otro historiador, el doctor Horacio Gómez Aristizábal. Mi estimado Alberto, la importancia de Rafael Núñez para Colombia. Bueno, lo sostiene también el doctor Horacio Gómez Aristizábal, y tú también, que eres admirador de él. Es el más grande estadista del siglo XIX y no ha sido superado por nadie en el XX, o sea que es uno de los personajes más grandes que ha dado la historia de Colombia, que tiene la condición de haber sido un civil por excelencia en un mundo donde el que no tenía charteras no podía destacarse, porque habíamos heredado a todos los generales de la independencia cuando él inicia su carrera política muy joven, y entonces él se va a mover a través de las ideas. Es un personaje muy curioso, porque inclusive su tesis de grado, siendo el poeta, siendo un romántico, un inspirado de todas esas cuestiones, es sobre temas monetarios. Entonces es un hombre demasiado completo, que va a dominar muchos temas de la economía, que va a dominar temas del derecho también, que va a estar influido por la filosofía del positivismo, y que tiene un concepto de la realidad colombiana que lo va a llevar a cambiar de ideas, a mutar en el curso de su vida, porque primero, como estamos hablando antes de llegar a las cámaras aquí, él fue liberal independiente. Pero como liberal independiente, y habiendo sido en su juventud partidario de la Federación Recalcitrante, habiendo sido partidario del laissez-faire, habiendo estado de acuerdo con Mosquera en la expropiación famosa al clero, todas estas cosas, él, después de que todo esto ocurre, va a cambiar de ideas, va a avanzar, y cuando llega a la famosa convención de Río Negro,
que un partido, el partido extremo radical y liberal de la época, hace una convención donde no van a entrar los conservadores, va a ser de un solo partido, lo cual les permite, entonces algo muy interesante, es poner en boga todas sus ideas y todas sus tesis. Por ejemplo, algo que el doctor Horacio me recuerda mucho, ¿no? Un periodo de 2 años nada más a la presidencia de la República, que se hace por cuenta de lo de Nelson María Lleras, para que Mosquera no pueda gobernar sino 2 años, pues aquí va a ser el próximo presidente. Un poder central que no tiene ningún poder, es decir, quedó debilitado al grado sumo el poder central en Bogotá, ¿no? Y fuera de eso, un periodo presidencial tan corto que para usted hacer su campaña en un país que era tan grande no le alcanzaba el tiempo. Y cuando usted iniciaba su campaña presidencial a caballo para ir a los principales lugares, ya había transcurrido el tiempo de campaña del periodo del anterior. Fue una interpretación muy brillante lo que dice el doctor Alberto Bello, miembro destacado de la Academia Colombiana de Historia y de varias instituciones nacionales e internacionales. Pero precisamente esos 2 años, lo que usted dice, es la visión de Núñez, porque en la Constitución del 63, que la organiza Mosquera, asesorado por toda la plana mayor del Partido Liberal, que es otra cosa de la grandeza de Núñez. Toda esa playa de gente tan importante del grupo federalista lo apabulla y lo derrota a Núñez, que son Santiago Pérez, que son Rojas de Garrido, que son Camacho Roldán, es decir, unos colosos, unos gigantes. Muy brillantes, muy brillantes. Y a todos los derrota Núñez. Entonces el periodo de 2 años es porque Núñez, con mucho talento, cuando se inicia esa constituyente de 63, de un militar triunfante en que se ponen las armas en un país eminentemente conservador en ese momento, realmente comenta le comentó Rafael Núñez a Camacho Roldán, bueno, el general Mosquera ha triunfado en la revolución y ha derrocado del poder a Mariano Espina Rodríguez, muy bien, pero ahora ¿quién nos va a salvar de este dictador, de este monarca, de este autócrata? Entonces la solución fue los 2 años de aquí el doctor Abello, y lo hicieron de 2 años por miedo a Mosquera. A Mosquera. Prosigue tú. Pero hay una cosa antes de llegar a la del 63, que es la Confederación Granadina. Es decir, el Partido Conservador, Cipriano Mosquera tenía una casa comercial en Nueva York, y Arboleda también vivía en Nueva York en esa época y tenía en lo que hoy es la mejor zona urbanística de Nueva York, donde tiene la Torre Trump, en Manhattan, tenía una finquita ahí cerca en esa zona, Julio Arboleda, tenía unas tierras ahí. Entonces los llaman, que aquí hay una rebelión de Melo, de todas esas cuestiones, ¿se acuerdan ustedes? Y que tienen que contribuir a liberar el país. Entonces Julio Arboleda vende la tierra que tenía en Nueva York, que si la hubiera guardado para él serían los hombres sus descendientes los más ricos del planeta, y financia parte de la guerra, y Mosquera a su vez cierra su casa comercial y se viene a la guerra contra el general Melo. Paremos ahí, Alberto y doctor Horacio Gómez. Vamos a una pausa y ya retornamos. Bueno, aquí seguimos hablando de Rafael Núñez. El tiempo va a ser muy corto. Pero mire, un hecho histórico de Rafael Núñez. Todo el mundo decía es que era un jurista, era un poeta. Pero lo que no sabe la gente es que a los 15 años empuñó las armas en lo que se denominó a los 15 años. Participó de la Guerra de los Supremos y terminó enfrentándose a su padre, ese sí, coronel Francisco Núñez, porque a uno le dicen el general Rafael Núñez, le digo no, le toca uno explicar, no fue general, fue superemperador, nunca tuvo grado militar, pero era un verdadero generalísimo del pensamiento, fue un hombre que integró a Colombia. ¿Por qué no hablamos de ese tema de los 15 años empuñando las armas? Eso es muy interesante porque él era un hombre
pacifista por naturaleza. Ese hecho de haber estado combatiendo contra los padres, que por fortuna no tuvo un lance sangriento en las cosas, para ellos dos, ambos lo sobrevivieron indemnes, a él le laceró el alma, lo golpea mucho, él era enemigo de la guerra. Si hubo alguien que creía en la paz era él, pero el país estaba lleno de generales, de coroneles, de seres que algunos por influencia de los credos políticos que seguían en ese momento, creían que las ideas no se imponían por el voto, había que imponerlas por la fuerza, ¿no? Entonces, hay otra razón que explica el mismo Núñez por qué fue tan dura la violencia en aquella época. Y es que él decía que la gente luchaba por el poder más que por las ideas, porque si uno no llegaba al poder, sus hijos no se educaban, no tenía dinero, no tenía influencia, entonces la gente luchaba con todo por llegar al poder, porque ahí lo podían ascender, podía encontrar trabajo, podía encontrar alternativas, posibilidades, honores, todo, ¿no? Pero hay algo que el doctor Gómez Aristizábal acaba de mencionar, y es la época en que Núñez tiene que enfrentarse a la plana mayor del liberalismo y del radicalismo. Él se enfrenta muy jovencito cuando llega de diputado por Panamá, llega al Congreso en el cual es Mosquera presidente de la República, su primera presidencia, y tiene a Florentino González de secretario de Hacienda, que venía de Londres a imponer aquí el libre cambio, como la solución a los problemas colombianos, que fue lo que arruina a los artesanos, impide el desarrollo y lleva un problema terrible. De ahí es donde aflora José María Dionisio Melo. Sí, entonces claro, el que se levanta en el Congreso a defender la producción nacional, a decir que eso es un error, ir al libre cambio, y se enfrenta a Florentino González, es Núñez, al que finalmente le dicen que se calle, que es un diputadito de provincia, que Florentino es el hombre más brillante que hay en Colombia y tal. 20 años después, 30 años después, el tiempo todo le da la razón a Núñez. Entonces es un visionario, como tú dices, total, ¿no? Antes de haber viajado a Europa, porque él después, claro, se va a enriquecer con ese contacto en Estados Unidos, en Francia, en Londres, con los más grandes intelectuales, con todo, pero antes ya tenía una idea de que eso iba a fracasar. Y esto se nos ha olvidado mucho. Entonces, todo esto que él va grabando en su poderosa mente, en su mentalidad, en su capacidad de análisis, lo va a llevar a la conclusión de que hay que cambiar el sistema, de que el sistema va a hundir a Colombia. Entonces, cuando él plantea lo que tú has hablado, que es la regeneración, que es lo que en este momento en Colombia, por ejemplo, no tenemos, un regenerador. Que sigue vigente. Exactamente. Entonces, él plantea que todo lo que ha fracasado hay que cambiarlo, o el país ya seguirá por el abismo, se va a desintegrar. Entonces, hacer Confederación Granadina y hacer federalismo en un país que está separado por las cordilleras y por los ríos, que tiende a la desintegración, es acabar con el país. Un país disperso. Aquí hubo un momento cuando muere Bolívar, que el llano se separa de Colombia, del general Morero y del general Farfán, quieren ser venezolanos. Obando y compañía están separados del país con José Hilario López, que van ahí al río Saldaña y le plantean a José María Dionisio Melo, hombre, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos separamos de este país y nos unimos a Ecuador? Que eso no lo cuenta la historia. Es que cuando regresa, después de cuando hubo la guerra contra Urdaneta y se hace el pacto de Apulo, el general José Hilario López exigió desfilar en Bogotá con uniforme ecuatoriano. Y en ese momento en Pasto estaba el general Flores despachando desde Pasto como ecuatoriano. Y todo el sur del país se ha declarado ecuatoriano. Lo que pasa es que aquí la habilidad de las damas femeninas, de las señoras finas de Bogotá, de los caballeros también cortesanos, atraen a José Hilario López y a Obando y terminan los tipos siendo otra vez colombianos. Pero la idea era separar todo esto de nuestro país. Estamos muy trascendentales. Vamos a una parte que le comentaba antes de iniciar el programa. Yo tuve un profesor que se llamaba Javier Castellón. Nos decía Castellón si quieren que sea español y Casteló si quieren que sea francés. Entonces nos decía, mire, niños, si quieren levantar novia, por favor apréndanse los poemas, las poesías escritas por Wenceslao. No le decía Rafael Núñez, sino por Wenceslao. Y entonces nos decía, y es que esa vena no es propiamente española, sino que él tiene vena italiana por el apellido Moledó, y nos puso a investigar con el tiempo. Moledó, Moledín es un apellido muy, muy italiano, pero aquí explicaban. Pero bueno, viene la parte interesante. Los poemas de Núñez
las poesías de Núñez decían que era un hombre muy mujeriego, pese a que era feíto, pero que a través de escribir como que seducía a mucha mujer. ¿Cómo es el cuento? ¿Quién me explica el cuento? Sí, no, yo pienso que frente a la mujer hay dos tipos de cortesanos o de seducción de la mujer, que son los que se llaman los galantes, las personas que brillan en la sala. Puede ser, por ejemplo, el mismo Santander, y otros que lo llaman los sementales o reproductores, personas que realmente van al grano con las mujeres y dejan un reguero de hijos naturales. Y sabe, el caso de Rafael Núñez era un hombre muy galante, muy respetuoso, y tuvo unos amores muy públicos y de mucha notoriedad, máxime por su protagonismo en la política y en la literatura, como poeta, como pensador, con más de 8 volúmenes de comentarios escritos por Rafael Núñez, que siguen teniendo plena vigencia por la densidad y la fuerza del pensamiento. Y desde luego nunca fue pues una cosa a hurtadillas o un salteador de tejados para robarle las esposas a los maridos, no. Fue un hombre que tuvo unos romances muy importantes y muy famosos, y que realmente la historia se ha ocupado de ellos, pero con mucho respeto, y terminó realmente con doña Soledad Román, una mujer muy importante, no solamente en el aspecto sentimental, sino político, como lo explicará aquí el doctor Abello, que es muy amigo de estos temas de los grandes amores de los jefes de Estado y de las personalidades. Cuéntanos algo de eso. Pero bueno, después de una pausa, mi estimado Alberto Abello, ya regresamos. Bueno, y una de las motivaciones que siempre he tenido con Rafael Núñez es la siguiente. Usted, que es un estudioso de Rafael Wenceslao Núñez, ¿por qué la animadversión de Rafael Núñez con los tolimenses? Cuando hablo de tolimenses, José María Dionisio Melo. Alberto. Y también con Manuel Murillo Toro. Era una bronca personalizada. En cambio, la iba muy bien con 3 panameños, con José Ovaldía, con Tomás Herrera y con Arosemena. ¿A qué se debía esa situación? Es que ellos antes fueron muy amigos de él. Tanto Murillo Toro, que a Manuel Abello se lo había llevado para Santa Marta a dirigir el periódico más importante que en el país en aquella, la única vez que un periódico de Santa Marta es superior a los de Bogotá, el Diario Gráfico. Se llevó a Murillo Toro para allá. Y Camacho Roldán era un hombre de una importancia enorme. Entonces, todos ellos eran amigos de él, pero junto con Aquileo Parra y con una serie de personajes le cierran la posibilidad de llegar a la presidencia, porque no seguía el lineamiento exactamente ellos, sino ya tenía otras ideas. Y es que Núñez, hay algo que hay que destacar, pero lo hemos conversado muchas veces con el doctor Gómez Aristizábal, era un hombre con un criterio muy independiente, siendo un joven diputado que se para y refuta a Florentino González, que era el prestigio más grande intelectual que había en Colombia. Él presenta un proyecto de ley, nada menos proponiendo que se cambie la capital de la República, de Bogotá, para Panamá. Dice que si se cambia la capital de la República para Panamá, casi todas las grandes países tienen una capital que no es tan grande, que no es el centro de todo, como se crea Washington en Estados Unidos, y que en Panamá tenía esa característica, y eso haría que siempre estuviera unida Colombia a Panamá, ¿no? Dice que el clima allá es más benigno, lo que no era del todo cierto, pero dice que es más benigno, que el calor es mejor que el frío de Bogotá, que los lanudos de Bogotá lo afectaba mucho el frío de Bogotá, él vivía siempre con catarro, por eso se metía entre la cama con Gregoria de Haro, más que todo era para defenderse del frío tremendo que hacía en Bogotá. Entonces propone pasar esta capital, se dan unos más grandes discursos, más brillantes, y con toda serie de argumentos de por qué debía estar la capital de Colombia en medio de 2 océanos y que nos acercaba al mundo civilizado, a Asia, a Europa, a todas las cosas. Pero de repente un tipo hace un chiste ahí, dice que es que si se hace eso, el mapa de Colombia se parece a un gallo y entonces Panamá es como la cabeza del gallo. Entonces todo el mundo tomó la risa y archivaron el proyecto de Núñez. Pero si hoy pensamos
se le hubiera hecho caso a Núñez en aquella oportunidad, ¿habríamos perdido Panamá alguna vez? Nunca. Nunca, porque ha estado totalmente integrada a la nacionalidad. Entonces, eso es algo no hubiéramos perdido 76 digno de destacar. 76.000 kilómetros. Doctor Horacio, en la situación actual, ¿qué validez tiene el pensamiento de Rafael Núñez? Yo tuve alguna polémica con una persona muy importante que era Restrepo de Piedradita, un defensor que siempre endiosó la Constitución del 63 y decía pues que le daba una triste sepultura a la Constitución del 91. Y yo dije, no, doctor, las ideas madres de Núñez siguen vigentes, el presidente sigue siendo un monarca, se acabaron los capitolios regionales, se acabaron los códigos regionales, no se hablan de estados federales, de partes seccionales o regionales, sino de departamentos. Los periodos son de 4 años, no de 2 años. Fuera de eso, se acabaron el manejo de la Iglesia Católica mediante tratados y convenios y no sometimiento de la Iglesia. Todas las ideas de Núñez siguen vigentes, empezando por el poder político. El presidente de Colombia sigue siendo lo que quería Núñez, pues el centro del poder real. De suerte pues que la Constitución del 63 sigue siendo sepultada y las ideas de Núñez siguen siendo vigentes, porque como lo decía el doctor Abello, Colombia tiene una geografía muy dispersa, una geografía anárquica, una geografía muy difícil, y ese federalismo estaba llevando a lo que llamaban las republiquitas regionales. Pensemos en las 15 guerras civiles y 39 revoluciones. Eso fue la catástrofe y la época asiaga de los federalistas, que además obraban de buena fe, pero unas personas, unos ideólogos, unos ilusos, unos soñadores, y no como Rafael Núñez, un hombre con mucho olfato, con los pies en la tierra y con mucha sabiduría política. La frase más célebre de Rafael Núñez. De él se han hecho, él por ejemplo, cuando él alcanzó a llegar a la Convención de Río Negro y miró, olfateó, vio esa anarquía que hay, dijo, esto es la anarquía organizada, dijo Rafael Núñez. Una anarquía organizada. Es la anarquía organizada. ¿Cualquier parecido es mera coincidencia? No, mira, pero hay otra cosa que hay que recordar de Núñez, que Núñez, a pesar de que le tocó ser presidente del 80 al 82, con ese periodo solo 2 años, ahí principia a reformar el Estado moderno y crea el Banco Nacional, y es cuando se enfrenta a todos sus amigos liberales que no lo querían porque eran los banqueros de la época, eran los oligarcas de la época, y dijo, no señor, ustedes no van a tener más bancos particulares con los dineros del Estado, aquí el Estado lo voy a fortalecer. Y él inicia con eso, y ahí rompen con él todo ese grupo de liberales, y después viene la Constitución del 86. Bueno, ustedes se dan cuenta, tiempo es muy corto, sobre todo cuando hay conocimiento. Y en este caso, 2 historiadores, Alberto Abello y el doctor Horacio Gómez Aristizábal. 2 grandes plumas que siempre han concebido la historia bajo el siguiente precepto: verba volan, escrita manen, lo escrito, escrito está. Y quien escribe la historia, pues tiene su plus. Y quien no lee la historia, pues tiende a equivocarse, de modo que los seguiremos invitando para dialogar de todos estos personajes que la historia le ha entregado a Colombia. Que Dios les bendiga.